Hola, bienvenidos nuevamente a un video de formulación. En este video vamos a elaborar un gel capilar que tiene, además de fijar el cabello, las atribuciones de hidratar y ser un sebo regulador. En este video vamos a utilizar una serie de materias primas naturales que las vamos a dividir en tres fases: fase acuosa B y tercera fase. En la fase acuosa A vamos a utilizar agua, 74 gramos, glicerina, que va a ser un humectante, 1 gramo, vamos a utilizar carbopol, 1 gramo, y vamos a utilizar 5 gramos de extracto de aloe. El extracto de aloe, recuerden que es un sebo regulador. En la fase acuosa B vamos a utilizar 0,1 gramos de espirulina, que le va a dar el color y además te va a ayudar con la hidratación. Vamos a utilizar 15,50 gramos de agua de romero. Vamos a utilizar 2 gramos de pantenol, que es un hidratante. En la tercera fase vamos a utilizar aquellas materias primas que no se pueden calentar, como va a ser el aceite esencial de cedro, 0,40 gramos, el conservante, que vamos a usar el Geogardo 2.1, 1 gramo, que el Geogardo 2.1 tiene la particularidad de ser de amplio espectro, bactericida, tiene una dosis de uso de 0,1 a 1 y además tiene un rango de pH de 2 a 7. Por lo tanto, el Geogardo 2.1 o Cosgar te va a servir para que tu producto te dure entre 6 meses a 1 año. Entonces, ahora que ya conocen qué materias primas vamos a utilizar y qué ingredientes vamos a utilizar para el gel fijador, vamos a colocarnos a manos a la obra y vamos a hacer el producto. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos la fase acuosa A, que está compuesta por los 74 gramos de agua. Esto lo vamos a tarar. Tenemos aquí los 74 gramos de agua destilada. Le vamos a agregar 1 gramo de glicerina. Esto tiene que ir pesado en el orden que indica la fórmula y según la preparación. Entonces le colocamos 1 gramo y luego le vamos a colocar 1 gramo de carbopol. Entonces, después que le colocamos la glicerina, se coloca el carbopol en forma de lluvia, 1 gramo. El carbopol es un viscosante que va a hacer que se haga el gel. Es importante que sea en forma de lluvia para que no se generen grumos, y esto es lo que nosotros vamos a llevar al calor para que se deshidrate y se disuelva completamente. Es súper importante que el carbopol se disuelva completamente. También la otra forma que pueden hacer es que lo dejen hidratando toda la noche, como máximo, desde 2 horas a toda la noche lo pueden dejar hidratando, pero si lo quieren hacer en forma rápida, tienen que calentarse. Ya, tenemos el gramo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo al calor. Entonces lo vamos a colocar en baño María y lo vamos a revolver hasta que se disuelva. Lo ideal es que la temperatura no sobrepase los 60 grados Celsius de mi preparación. Entonces, para eso vamos a utilizar un termómetro. Para eso vamos a utilizar un termómetro infrarrojo que nos va a permitir medir la temperatura de nuestra preparación. Estamos en 23 grados. Entonces uno la revuelve hasta que se disuelva completamente
57. Vamos a bajarlo un poquito, la temperatura. Está en 58. Lo vamos a sacar para seguir disolviéndolo acá afuera. Ya. Si ustedes se fijan, ya está totalmente disuelto el carbopol. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ya se disolvió. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es agregar el extracto en esta preparación y además, antes de agregar el extracto, lo que vamos a hacer es ajustar el pH. Entonces es importante ajustar el pH y luego agregar el extracto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que ajustar el pH del carbopol, de la preparación que tiene carbopol. Para eso utilizamos una tira de pH. La tira de pH se utiliza siempre cuando la preparación esté en agua. Y si ustedes se fijan, se pone la tira inicialmente en el 0. El primer color es rosado y acá el color es más salmón, por lo tanto uno avanza hasta que llega al salmón. Y el segundo color es más amarillo. Si ustedes se fijan, la preparación está cerca del 4 y yo necesito que la preparación esté cerca del 5,5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ajustar el pH con trietanolamina para subir el pH de nuestra preparación. Y para eso vamos a utilizar un par de gotitas. Entonces, vamos a colocar 2 gotitas en nuestra preparación de trietanolamina. Luego vamos a revolver. Que en la medida que uno va ajustando el pH, la preparación se va poniendo más espesa. Entonces, vuelvo a medir con otra tira de pH, en qué pH está. Y fíjense que ha subido muy poquito. Yo diría que seguimos en 4,5. Entonces, vamos a colocar, en vez de 2 gotitas, vamos a utilizar 4 gotitas. 1, 2, 3, 4 gotitas de trietanolamina. Volvemos a revolver. Comparado con el anterior, si ustedes se fijan, subió a 4. Anteriormente estaba entre 3 y 4, ahora está en 4. Le pusimos ya 10 gotitas y vamos a agregarle 6 gotitas más. Revolvemos. Fíjense que ya está más espeso. Volvemos a medir el pH. Estamos en 4. Si ustedes se fijan, coinciden los 4 colores en 4. Por lo tanto, volvemos a colocarle gotitas. Siempre es importante que cada vez que le agreguen la trietanolamina y ajusten el pH, tienen que revolver afanosamente la preparación. Fíjense cómo ya se está espesando, porque si no el carbopol se puede separar.
Miren lo espeso que está. Vamos a medir el pH para asegurarnos que tenemos que agregarle o bajar. No le agregué tritonalamina, solamente lo revolví porque la tritonalamina estaba ya en la preparación. Fíjense que ya está verde en la preparación, ya está en 5,5. ¿Se fijan? Vamos a probar con otra tira porque está media borrosa. Vamos a revolver bien la preparación para poder colocar bien la tira. Pero miren cómo está de espeso completamente el gel. Y utilizamos aproximadamente un total de 16 gotitas de tritonalamina para ajustar desde 3 a 5,5. Ahí la puse bien la tira y se puede ver bien. Entonces, colocamos la tira en el 0 y avanzamos donde coincidan los 4 colores. Si ustedes se fijan, estaríamos llegando entre 6 y 5, o sea, estamos en 5,5. El primer color es amarillo, el segundo color es más verdoso, el tercer color es naranjo y el cuarto color es amarillo. Si ustedes se fijan bien, ya está en el rango de 5,5. Si está la preparación en 5,5, yo puedo seguir agregándole el resto de los ingredientes. De lo contrario, se nos puede separar el gel. Entonces, después de haber ajustado mi Carbopol, yo ahora le puedo agregar el extracto de aloe QPC, que fueron los 5 gramos, se lo agrego a mi preparación y lo revuelvo. Hasta que se vuelva a hacer el gel. Cada vez que ustedes agreguen una materia prima, ustedes van a sentir que se corta la preparación, pero como ya está ajustado a pH 5,5, se vuelve a hacer el gel. Si ustedes no lo tienen ajustado, se parte. Miren, le agregué el extracto y miren cómo funcionó súper bien. Entonces, esta es mi fase A. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar la fase B. Bien, la fase B está compuesta principalmente por el agua de romero, que la tengo pesada acá, que son los 15,50 gramos. Le vamos a agregar ahí los 0,1 gramos de espirulina y le vamos a agregar los 2 gramos de pantenol. La espirulina es una materia prima en polvo que proviene de las algas, es verde y este le va a dar el color a nuestra preparación. Por lo tanto, taro y le voy a colocar 0,1. Es muy poquito lo que se coloca. Ya, tengo lista mi espirulina y ahora lo que voy a hacer es agregar los 2 gramos de pantenol. Para eso taramos, siempre hay que tarar la pesa. El pantenol es un complejo bastante chicloso, si ustedes se fijan, miren, es como un verdadero chicle. Por lo tanto, es importante hidratar y la hidratación del pantenol se demora aproximadamente media hora. Entonces, agregamos, fíjense que es un verdadero chicle. Falta un poquito más. Y esto lo vamos a dejar hidratando media hora antes de mezclar con nuestra fase A.
El pantenol es un activo que hidrata el cuero cabelludo, por eso que lo vamos a utilizar. Pantenol o vitamina B. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es remover nuestra preparación y esperar. Fíjense que es un verdadero chicle. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es remover, hidratar durante media hora. Entonces vamos a esperar la media hora y luego lo vamos a mezclar con nuestro gel. Esto tiene que estar totalmente hidratado para poder mezclarlo, o si no, no se va a mezclar con nuestra preparación. Entonces ahora hay que esperar media hora para seguir nuestra preparación. Bien, después que se hidrató el pantenol, si ustedes se fijan, ya es totalmente hidratado, ¿se fijan? Ya está líquido completamente. Lo que tenemos que hacer es agregársela a nuestra preparación anterior, que es nuestro gel. Entonces, aquí ya tenemos nuestro gel y le agregamos nuestra preparación, que es la B, pero agréguensela en forma lenta para que el gel se impregne con la preparación que está puesta en la B. Entonces ustedes se fijan, le agregan un poco, se tiende a separar nuevamente el gel y con la agitación se vuelve a juntar. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a mezclar, ustedes van a ver que se vuelve a separar, se vuelve a agitar y se vuelve a juntar. Si ustedes lo echan de una, la preparación, si se separa y no tienen la agitación suficiente, queda totalmente separado. Entonces siempre cuando hagan geles tienen que ir haciéndolos de a poco. El gel en general es un poco mañoso de preparar. Entonces se vuelve a separar, volvemos a mezclar con agitación. No es necesario utilizar una mini primer a no ser que utilicen mucha cantidad, porque el exceso de mini primer genera que se corte irreversiblemente. ¿Por qué? Porque los geles son estructuras laminares que se unen, entonces muchas veces la mini primer, como tiene los cuchillos, cortan la estructura. Entonces yo les recomiendo que siempre lo hagan manual. Ustedes se fijan, miren cómo está la estructura. Totalmente gelificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar la tercera fase. Para agregar la tercera fase, nosotros tenemos que primero medir si la temperatura de esta preparación está menos de 50 grados Celsius. Tiene 32 grados. Por lo tanto, podemos agregarle la tercera fase, que va a corresponder al aceite esencial de cedro, 0,40. El aceite esencial de cedro es un aceite esencial que es seborregulador, especialmente para las pieles con acné y especialmente para el hombre que tiene tendencia a aumentar la grasitud. Entonces le vamos a colocar 0,40 gramos. Recuerden que se tiene que agitar. Cada vez que coloquen una materia prima, agiten. Ya. Ahora volvemos a la pesa y le vamos a colocar el Coscar. Si ustedes se fijan, perdió levemente la transparencia. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales son ácidos grasos. Si bien son aceites volátiles, tienen composición grasa levemente y eso hace que el gel quede opaco. Si ustedes quieren que quede totalmente transparente, como lo vimos anteriormente, tienen que utilizar solamente
fragancias sintéticas o parfum o aromas sintéticos, que es lo mismo. A diferencia del aceite esencial, que no solamente entrega aromas, sino que también entrega propiedades. Y ahora vamos a usar el GeoGuard 2.1, vamos a usar 1 gramo. Recuerden que la dosis a utilizar para 100 gramos va de 0,1 a 1,1. Nosotros vamos a utilizar 1 gramo y eso les va a permitir que la preparación dure entre 6 meses a 1 año. Volvemos a revolver. Fija, se volvió a juntar. Y ahora lo que vamos a hacer es medirle el pH. Este pH tiene que estar finalmente entre 5,5 y 6,5 para ser utilizado. ¿Por qué entre 5,5 y 6,5? Porque efectivamente nosotros lo ajustamos a 5,5, pero utilizamos otras materias primas después que pueden haber subido levemente el pH. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos que quede entre 5,5 y 6,5. Si ustedes se fijan, coloqué la tira y está entre 5 y 6, es decir, está en 5,5. El segundo color es más verdoso, eso me indica que está en pH más básico. Cuando está más verdoso quiere decir que ya está en 5,5. Y lo que tenemos que hacer ahora es envasar. Entonces lo vamos a colocar en un envase y lo podemos utilizar desde hoy día mismo. Bien, ahora lo vamos a envasar. Para envasarlo ustedes lo pueden colocar en un envase redondo. Me encanta el olor de cedro, aunque se nota que es más masculino. Fíjense cómo queda. Sin burbujas, con color verde por la espirulina, que es natural, con el olor a cedro, que es sebo-regulador, con pantenol, con agua de romero. Ustedes pueden cambiar las aguas, pueden cambiar los extractos, pueden cambiar los aromas, pueden cambiar los activos, pero siempre tienen que preocuparse que los activos a utilizar tengan una función sinérgica en el producto que estamos haciendo. Entonces, ahora le colocamos la tapita de protección. Y ahora lo que hay que hacer es etiquetar el producto como gel capilar de romero, aloe y pantenol. Bien, espero que les haya gustado esta formulación de gel capilar. Finalmente el producto queda así, verde. Este producto quedó con extracto de aloe, con agua de romero, pantenol y aceite esencial de cedro. Los invito a hacer esta fórmula que queda muy bien para el pelo porque además, aparte de hidratar y de fijar, es un sebo regulador, así que les recomiendo que lo hagan, es un muy buen producto. Y si quieren conocer más de cosmética natural, los invito a mi página en www.claravalenzuela.com y nos pueden seguir en nuestro Instagram en Academia Cosmética. Nos vemos en un próximo video.